Reciban un cordial y afectivo saludo. Mi nombre es William Alexis Sánchez Arteaga, estudiante del séptimo nivel de la carrera de Educación Física de la Universidad Técnica del Norte. A continuación les voy a describir lo que son los derechos y obligaciones de los docentes y estudiantes, que están contemplados dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, o LOEI, para la materia de legislación educativa. Para empezar, los derechos y obligaciones de los estudiantes están contemplados en el artículo 7 y el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El artículo 7 abarca lo que son los derechos y vendrían a ser 20, y el artículo 8 abarca todo lo que son las obligaciones y vendrían a ser 12. Artículo 7. Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos. Literal A. Ser actores fundamentales del proceso educativo. Los estudiantes tienen el derecho de ser los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son estos quienes están siendo beneficiados de este proceso educativo. Literal B. Recibir una formación integral, científica, que contribuya con el pleno desarrollo de la personalidad, capacidades y potencialidades, respetando los derechos y libertades fundamentales. Los estudiantes tienen el derecho de recibir una educación integral que les ayude a su desarrollo pleno, ya sea en lo afectivo, emocional, educativo, entre otros. Literal C. Ser tratados con justicia y dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual, lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales. Los estudiantes tienen derecho a ser tratados con justicia y dignidad y a no ser discriminados por ninguna índole, como menciona en lo cultural, sexual, lingüístico o por su ideología política o religiosa. En el literal D, intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad del proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza. Los estudiantes tienen el derecho de participar de las evaluaciones que brindan las instituciones educativas y también tienen el derecho a participar en las evaluaciones que brinda el Ministerio de Educación para comprobar o para evaluar el nivel de educación que está recibiendo dentro de dicha institución educativa. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de salud en el circuito educativo. Los estudiantes, de requerirlo, deben tener acceso psicológico y de salud integral dentro de las instituciones educativas en las cuales se desenvuelven. El literal F, recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades. En caso de que no haya quedado claro algún tema, o el estudiante esté bajo en notas, o el estudiante necesite un refuerzo de alguna materia, el estudiante tiene el derecho de exigir a su docente que le brinde su apoyo pedagógico o le brinde su recuperación académica. Literal G. Ejercer activamente su libertad de organización y exposición garantizadas en la Constitución de la República, a participar activamente en los procesos educativos y a ser escuchados y escuchadas. Los derechos de los estudiantes también es a ser escuchados y escuchadas, ya que tienen derecho a brindar su opinión y a que ésta sea tomada en cuenta para cualquier decisión dentro de su ámbito educativo. Literal H. Participar de los procesos de elecciones de directivas de gobiernos, de consejos de curso, de consejos estudiantiles y de los demás órganos participantes de la comunidad educativa. Los estudiantes tienen derecho a participar pasiva y activamente dentro de estos ámbitos. ¿A qué me refiero con pasiva y activa? Me refiero a que tienen el derecho de ser elegidos y de elegir a quienes ellos crean convenientes para estos cargos estudiantiles. Literal I. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación de sus derechos fundamentales. Los estudiantes tienen derecho a no sentir miedo dentro de una institución educativa, a estar seguros dentro de esta y a denunciar si se
violase o se vulnerase alguno de sus derechos o libertades fundamentales. Literal J. Recibir becas y apoyo económico que le permita acceder en igualdad de condiciones al servicio educativo. Esto va dirigido a los estudiantes que tienen escasos recursos económicos, a quienes se pueden quedar sin institución educativa o no pueden acceder a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje por alguna falta de recursos económicos. Literal K. Recibir becas y permisos especiales, auspicios y apoyos para representar nacional e internacionalmente a quienes destaquen en méritos, logros, aportes relevantes de naturaleza académica, intercultural, deportiva y ciudadana. Los estudiantes tienen el derecho a recibir apoyos y permisos especiales para representar a su institución, ya sea nacional o internacionalmente, dentro de los ámbitos que es intelectual, deportivo o cultural. Literal L. Gozar de la privacidad y respeto a su intimidad, así como la confidencialidad de su registro médico y psicológico. Los estudiantes tienen el derecho a su intimidad y también a tener privado su registro médico y psicológico, ya que esto puede llevar a consecuencias de carácter social. Literal M. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso en todas acciones orientadas al establecimiento de responsabilidades de las y los estudiantes por un acto de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del establecimiento. En esta parte hace referencia a las sanciones o suspensiones que puede tener un estudiante en caso de violar o saltarse algún código de convivencia que está establecido por la institución. Literal N. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, científicas, representaciones en el centro de estudio de su comunidad, de su provincia o del país a nivel competitivo. Los estudiantes necesitan las facilidades para realizar actividades deportivas, sociales y culturales, y también tienen el derecho al apoyo en caso de participar en competencias, ya sean nacionales o internacionales, dentro de los ámbitos sociales, culturales, científicos, educativos y deportivos. Literal O. Contar con propuestas de educación flexible y alternativas que permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria. Los estudiantes tienen el derecho a contar con la flexibilidad en caso de tener necesidades especiales o discapacidad. Necesitan una educación flexible que les permita la accesibilidad y permanencia a una institución educativa. Literal P. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad y recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico, académico y afectivo. Los estudiantes tienen el derecho a no ser sancionados en caso de quedar embarazadas o en caso de paternidad, en caso de los hombres. Literal Q. Aprender en el idioma oficial o en el idioma ancestral, de ser el caso. Los estudiantes tienen derecho a estudiar o a recibir sus estudios en el idioma materno. Literal R. Disponer al inicio del año escolar el carnet estudiantil que les permita acceder a las tarifas preferenciales. En este caso hace referencia a las tarifas preferenciales de los buses, entre otros. Literal S. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia en el sistema educativo de las niñas. Y finalmente, el literal T. Recibir la formación de los derechos humanos, mecanismos de exigibilidad durante la educación de todos sus niveles. En todos sus niveles hace referencia al nivel básico superior, al bachillerato y al tercer nivel. Artículo 8. Obligaciones. Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones. Literal A. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los estudiantes tienen la obligación de asistir a clases y cumplir con sus tareas, ya que tienen todos sus derechos para hacerlo. Literal B. Participar de las evaluaciones de manera permanente a través de los procesos internos y externos. Los estudiantes tienen la obligación de participar y de rendir las pruebas que son tomadas por las instituciones educativas y también tienen la obligación de rendir las pruebas que son tomadas por el Ministerio de Educación para evaluar sus conocimientos. Literal C. La excelencia, procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica. Los estudiantes deben procurar siempre la excelencia académica, deben procurar siempre las mejores notas, ya que tienen todos los derechos y tienen todos sus beneficios para lograrlo. Literal D. Comprometerse con el cuidado y buen uso y mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios. Un estudiante debe estar comprometido con su unidad educativa o con su institución educativa para mantener las instalaciones físicas en buen estado, para lograr un ambiente de educación óptimo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Literal E. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad educativa. Los estudiantes están en la obligación de no faltar el respeto a ningún miembro de la comunidad educativa, que vendrían a ser los docentes, los estudiantes, los padres de familia, el personal administrativo, entre otros. El literal F. Participar en los procesos de elecciones de gobiernos escolares, gobiernos estudiantiles y de los consejos de curso. Los estudiantes, así como tienen el derecho de elegir y ser elegidos en el consejo de curso, también tienen la obligación de participar dentro de estos procesos. El literal F. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar la de los demás. Los estudiantes siempre deben tratar con respeto y nunca alterarse al defender su opinión o su ideología frente a otro estudiante o a cualquier miembro de la comunidad educativa. Literal H. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover las resoluciones pacíficas de los conflictos. Los estudiantes no pueden pasarse por encima del código de convivencia que establece la institución educativa y también tienen la obligación de resolver sus problemas o sus conflictos de manera pacífica. Literal I. Hacer buen uso de becas y materiales que reciben. En este caso hace referencia a aquellos estudiantes que reciben beca y a los estudiantes que reciben los libros que vienen del gobierno. Hacer buen uso de ellos ya que son herramientas que les permiten el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Literal J. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos que regulan el Sistema Nacional de Educación. Los estudiantes no pueden pasar por encima de ninguna ley, mucho menos del código de convivencia establecido por la institución educativa y menos aún por encima de las leyes o la Constitución. Literal K. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa, así como tienen el derecho de tener su privacidad, también tienen la obligación de cuidar la de los demás. Literal L. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violencia de sus derechos. En caso de que los estudiantes sean víctimas de alguna violación de sus derechos o hayan sido testigos de alguna violación de los derechos de algún compañero, están en la obligación de denunciar frente a las autoridades competentes o a las instituciones competentes para que se haga respetar sus derechos fundamentales. A continuación les voy a dar a conocer lo que son los derechos y obligaciones de los docentes, que están contemplados en el artículo 10 y el artículo 11 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En el artículo 10 abarca todo lo que son los derechos y son 20, y en el artículo 11 abarca todo lo que son las obligaciones y son 19. Artículo 10. Derechos. Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos. Acceder gratuitamente a los procesos de desarrollo profesional, capacitaciones, actualizaciones y formación continua.
los docentes tienen el derecho de participar en estas actualizaciones, ya que son beneficiosas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para el mejoramiento de la capacidad de transmitir de los conocimientos del docente hacia el estudiante. Literal B. Recibir incentivos por méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa, académica, intercultural, cultural, artística, deportiva o ciudadana. Los docentes que se destaquen por cualquiera de estos méritos tienen el derecho de recibir alguna recompensa o algún motivo o incentivo para que lo sigan haciendo. Literal C. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas. Los docentes tienen el derecho de expresarse y de expresar sus ideas, siempre y cuando lo hagan con respeto y con la cultura necesaria. Literal D. Ejercer sus derechos constitucional al debido proceso en caso de presunta faltas a la Constitución. En caso de que el docente sea juzgado, tiene el derecho de ejercer su derecho constitucional al debido proceso. Literal E. Gozar de estabilidad en pleno reconocimiento de satisfacción de sus derechos laborales. El docente tiene los derechos laborales y debe hacerlos cumplir, ya que goza de una estabilidad. Literal F. Recibir una remuneración acorde a su experiencia, solvencia académica y evaluación de desempeño. Los docentes deben recibir una remuneración acorde con sus años de experiencia o su nivel de educación. Literal G. Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al magisterio ecuatoriano. Todos los docentes tienen este derecho, sin ninguna discriminación de sexo, raza o cualquier índole. Literal H. Ser tratados sin discriminación en caso de los docentes con discapacidad. Los docentes que tengan alguna discapacidad física o intelectual tienen los mismos derechos que un docente para ejercer su trabajo de manera eficaz y eficiente. Literal I. Participar en el gobierno escolar al que pertenece. Los docentes tienen el derecho de participar o de guiar a los estudiantes que sean parte del proceso de gobierno estudiantil o de consejo estudiantil. Literal J. Ejercer los derechos y libertades de asociación conforme a la Constitución. Literal K. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral. En este caso hace referencia a los sectores de salud, que sería el IES o cualquier tipo de institución que brinde el servicio de salud. Literal L. Ejercer su derecho para maternidad y paternidad. Los docentes tienen el derecho de ausentarse de sus actividades laborales por el hecho de la maternidad o la paternidad. Literal M. Solicitar el cambio de lugar de trabajo. Esto se da en caso de que el docente haya tenido que cambiarse de lugar de residencia o quede lejos del lugar de residencia de su familia. Literal N. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de servicio prestado en los planteles fiscales y fiscomisionales. El docente tiene el derecho de hacer válido los años o el tiempo que haya prestado su servicio en cualquiera de las instituciones, ya sea fiscales o fiscomisionales. Literal O. Acceder a licencia con sueldo por enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobada. Literal P. Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento profesional. Estos casos se dan cuando alguien que tiene el título de licenciado necesita un permiso o necesita su tiempo para sacar una maestría, entonces se le brinda una licencia para que pueda sacar su maestría
siempre y cuando sea en el ámbito educativo. Literal P. Acceder a comisiones de servicio con sueldo para perfeccionamiento profesional, lo que ya les había mencionado. Literal Q. Demandar la organización y funcionamiento de los servicios de bienestar social. Tiene el derecho de exigir el bienestar social dentro de su ámbito educativo, dentro de su ámbito de salud, etc. Literal R. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente. Literal S. Gozar de una pensión jubilar establecida y garantías profesionales. Esto si ha cumplido con sus años de servicio y con sus aportaciones. Literal T. Gozar de 2 horas de permiso diario cuando a su cargo, responsabilidad y cuidado tenga un familiar con discapacidad debidamente comprobada. Están claros lo que son los derechos de los docentes. Ahora pasamos a las obligaciones que tienen los docentes. En el artículo 11 están contempladas estas. Obligaciones. Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones. Literal A. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República. Los docentes no pueden irse por encima de alguna ley que esté inscrita en la Constitución, ya que es la Carta Magna. Literal B. Ser actores fundamentales en la educación pertinente de calidad y calidez. Es obligación de los docentes brindar calidad dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y brindar calidez dentro de lo que son las relaciones afectivas que lleva con sus estudiantes y con sus compañeros de trabajo. Literal C. Laborar durante la jornada completa de acuerdo a la Constitución de la República. Los docentes no pueden retirarse antes de cumplir su jornada completa, como lo establece la Constitución de la República del Ecuador. Literal D. Elaborar sus planificaciones académicas y presentarlas oportunamente a las autoridades. Los docentes tienen la obligación de planificar sus clases. No pueden llegar con unas actividades que no estén planificadas o improvisadas ese rato dentro del ámbito de la escuela. Literal E, perdón. Respetar los derechos de los y las estudiantes y los miembros de la comunidad educativa. Los docentes tienen la obligación de respetar los derechos de los estudiantes y de cualquier miembro de la comunidad educativa. Literal F. Fomentar una actividad constructiva en sus relaciones interpersonales. Como les había mencionado, los docentes que llevan relaciones interpersonales con los estudiantes deben procurar que éstas sean de carácter constructivo para que les beneficien a los estudiantes para su mejoramiento de registro académico. Literal G. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo a la Constitución. Los docentes están en la obligación de presentarse a las evaluaciones que realiza el sistema de educación para verificar que sus conocimientos sean actualizados. Literal H. Atender y evaluar a los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y lingüística. Los docentes deben adaptarse al contexto en el que están trabajando y deben brindar sus conocimientos de acuerdo a la cultura y lingüística en la que ellos se encuentren laborando. Literal I. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a los estudiantes. Así como los estudiantes tienen el derecho de recibir apoyo pedagógico o tutorías académicas, los docentes tienen la obligación de brindar estas mismas para que el estudiante tenga claro o aclare cualquier duda que le haya quedado dentro de la clase. Literal J. Ejecutar las mallas curriculares específicas, adaptadas a las condiciones y capacidades de los estudiantes. Un docente debe planificar en caso de tener a estudiantes con capacidades especiales o discapacidades, debe planificar una malla curricular adaptada para este tipo de estudiantes. Literal K. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de la vida. Un docente debe estar en constante preparación, en constante actualización e investigación para lograr que su desempeño dentro del ámbito
del estudio sea óptimo para sus estudiantes. Literal L. Promover el espacio educativo, una cultura de respeto y diversidad. Dentro de la comunidad educativa, el docente debe procurar que el espacio de la escuela o institución educativa sea un espacio educativo y lleno de cultura para que se logre un ambiente óptimo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Literal M. Cumplir con las normas internas de convivencia de las instituciones educativas. Un docente, al igual que los estudiantes, no puede irse por encima del código de convivencia que ha establecido una institución educativa. Literal N. Cuidar la privacidad e intimidad propia y respetar la de los estudiantes. Literal O. Mantener el servicio educativo en forma de acuerdo con la Constitución. En este caso hace referencia a que los docentes no pueden retirarse de las instituciones educativas sin antes haber cumplido con su jornada laboral, ya que estarían faltando con el servicio educativo que necesitan sus estudiantes. Literal P. Vincular al registro educativo el desarrollo de la comunidad, asumiendo y promoviendo el liderazgo. El docente debe ser el puente que une a una comunidad con su institución educativa, haciendo o promoviendo actividades de carácter social, cultural o deportivo, y fomentando el liderazgo dentro de la institución educativa y de la comunidad en la que se desarrolla. Literal Q. Promover la interculturalidad y pluralidad de los procesos educativos. Un docente debe tener claro que la educación es intercultural y pluralidad, ya que tiene muchas culturas, es una mezcla de culturas y de creencias y de ideologías dentro de la educación y debe respetar y promover que los estudiantes también respeten eso. Literal R. Difundir el conocimiento y los derechos y garantizar las constitucionalidades. Los docentes deben difundir los conocimientos que tienen y hacer conocer a los estudiantes los derechos que también tienen. Literal S. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes y denunciar cualquier afectación ante las autoridades competentes. Los docentes tienen la obligación de respetar los derechos de los estudiantes y verificar que no sean vulnerados, así como también tiene la obligación de denunciar ante las autoridades pertinentes si es testigo de algún caso de vulneración o violación de los derechos y libertades fundamentales que tienen los estudiantes. Eso sería todo de mi parte, muchísimas gracias. Me despido con un gran abrazo y junto con el deseo de que se encuentren bien, muchísimas gracias.